Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.19 del libro Fundamentos de Circuito Eléctrico SAIC. En este ejercicio me piden determinar mediante superposición el voltaje V de X que está enmarcado en la resistencia 8 ohmios. Bien, lo que vamos a hacer es trabajar primero con la fuente de corriente de 6 amperios y la fuente de voltaje dependiente, ya que esta no se puede eliminar. Si yo elimino la fuente de corriente de 4 amperios, que ya al ser fuente de corriente, pues toca abrirlo acá, me va a quedar este circuito. Ahora, muchos dirán que podríamos simplemente hacer un paralelo entre 6 amperios y 2 ohmios, pero en vez de eso vamos a aplicar nodos, análisis nodales en este punto, debido a que esta fuente dependiente depende de la corriente que viene por esta resistencia. Entonces, si yo aplico análisis de nodo, observemos que este sería mi nodo, yo lo que voy a hacer simplemente es ver la corriente que entra en este punto va a ser igual a las corrientes que salen. La primera corriente que va a salir es esta que viene por acá, que es I de X, y la otra corriente que va a venir es esta que la voy a llamar, no sé, pongámosle un nombre, I1. Ahora, las corrientes que entran en uno van a ser igual a las que salen. Entonces lo que entra va a ser 6 amperios, va a ser igual a la corriente I de X, que viene por acá, más la corriente I1, que viene por acá. Pero I de X, ¿quién es? Pues vamos a demarcar. I de X no es más que P sub 0 sobre los 2 ohmios, ¿cierto? Más la corriente I1, pero la corriente I1 es V sub 0, y como esto es una fuente de voltaje, aunque sea dependiente, pues tiene dirección opuesta, entonces sería menos 4 veces IX sobre la resistencia, que sería 8. Esto sería la corriente I1. Ahora, si yo empiezo a traer este ejercicio, tengo que V sub 0 sobre 2 más B sub 0 sobre 8 menos 4 y 1, 8, pues sería un medio de la corriente IX, que haría esto. Pero ¿quién es I de X? Vamos a averiguar quién es I de X. I de X, pues es la corriente, observemos que viene por acá, donde I de X, voy a ponerlo acá abajito, es igual al voltaje B sub 0 sobre 2. Entonces tengo que reemplazar este I de X con esta relación. Entonces 6 va a ser igual a B sub 0 sobre 2 más B sub 0 sobre 8 menos un medio de I de X, pero I de X es B sub 0 sobre 2. Entonces, acá sería B sub 0 sobre 2 más B sub 0 sobre 8 menos B sub 0 sobre 4 va a ser igual a 6. Listo, ahora tengo esto. Si yo opero un medio más un octavo menos un cuarto, esto me va a dar 3 octavos de B sub 0 igual a 6. Lo multiplico por 8 y lo divido en 3, esto me va a dar igual a 16. Ya tengo el voltaje B sub 0 en este punto, pero ese voltaje B sub 0 está entre este punto y este punto. Ese es el voltaje, o esa es la relación que tengo yo acá, donde acá sería más y acá sería menos. Ahora, yo necesito el voltaje acá, que está marcado en esta resistencia de 8 ohmios, pues podríamos hallar la corriente que viene por acá, y después lo multiplico por 8 y listo. Otro método que podríamos hacer es simplemente un LBK. Recordemos que voy a marcar acá, entre este punto y este punto, es el voltaje V sub 0. Entre este punto y este punto está el voltaje V de X, y entre este punto y este punto está el voltaje 4I de X. Entonces es como si yo tuviera lo siguiente, voy a hacerlo por acá, voy a poner acá más y menos, voy a ponerlo acá. Este más menos es V sub 0, ¿sí? Entre este punto y este punto. Después viene acá más menos V de X. Si el voltaje entre acá acá, no importa que cuánto sea la resistencia, ahí va a haber una tensión que se llama V de X, más arriba menos abajo. Y el último sería acá, discúlpenme ahí, menos, más otra fuente de voltaje llamado 4I de X. Si yo hago el LBK ahí, que eso representa esto de acá,
voy a decir que sería menos P sub 0 más B de X más 4, ¿cierto? Menos, más 4 y de X igual a 0. Entonces, B de X va a ser igual a despejo, B 0, menos 4 y de X. Pero y de X sería 4. Y de X la corriente que viene por este lado. La corriente que viene por este lado es B sub 0 sobre 2. Y B sub 0 es 16. Y la resistencia es 2. ¿Sí? Y de X es P sub 0 sobre 2. P sub 0 ya lo habíamos calculado que es 16. Y el 2, la resistencia acá, me queda esto. Entonces, B sub 0, aquí no lo puse, pues ya habíamos dicho que es 16. Si yo hago esta relación, voy a obtener que B de X va a ser igual a menos 16 voltios. Ese es el valor de B de X. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a poner acá B de X igual a menos 16 voltios. Ok. Ahora voy a trabajar con la otra fuente de corriente que es esta. Antes voy a borrar esto. Que, bueno, me pasé acá. Voy a borrarlo con esto. Y voy a trabajar ahora con la otra fuente de corriente. Ahora, observemos esta fuente, este circuito. Tengo acá, eliminé esta fuente de corriente que está acá y puse esta, que es lo que vamos a trabajar. Observamos que acá sí nos queda fácil aplicar el paralelo. Apliquemos el paralelo esta vez. Voy a obtener que, voy a poner acá la resistencia de 2 ohmios. Voy por acá. Voy a poner los 4ix. Y acá viene lo que es la fuente de voltaje al hacer la transformación de fuente y la resistencia de 8 ohmios y 8 por 4, 32 voltios, ¿cierto? Ahora, tengo este circuito. Recordemos que lo que me interesa es el voltaje B de X que está representado en esta resistencia. El voltaje B de X es el mismo entre este punto y este punto, más menos, lo cual es el mismo voltaje que está entre este punto y este punto, porque está en paralelo con la resistencia, más menos. Eso quiere decir que al hacer yo la transformación de fuente, necesito el voltaje entre este punto y este punto, ¿cierto? El voltaje Bx cambió a este circuito. Bien, teniendo eso claro, entonces lo que primero voy a hacer es, bueno, voy a hacer una mallita. Aquí viene la corriente I. Y esa corriente, pues va a ser, la corriente I, pues va a ser los 32 voltios. Observemos que esta fuente dependiente tiene la misma dirección de esta independiente. Entonces sería más 4ix, todo esto sobre 8 más 2 sería 10. Bien, entonces yo digo que I es igual a 3 sobre 10 más 4 sobre 10 y de X. Ahora, y de X, ¿qué viene siendo? Observemos como todo está en serie, y de X, y de X era la corriente que venía por la resistencia de 2 amperios, es la misma corriente I. Entonces, voy a poner acá, I va a ser igual a 3 sobre 10 más 4 sobre 10, y de X es I, entonces lo pongo I, entonces tengo que pasar esto al otro lado al igual, me va a quedar que I menos 4 sobre 10 y va a ser igual a 3 sobre 10. 3 sobre es 32. Qué pena, no sé por qué puse 3. Tal vez no me rayo y no me di cuenta. Es 32
32 sobre 10 es este voltaje más esto. ¿Sí? 32 voltios. Bien, ahora, y vamos acá. Si yo resto lo que es 1 menos 4 sobre 10, esto me va a dar 3 quintos de I. Lo pueden verificar con la calculadora si quieren. Igual a 32 sobre 10. Si multiplico 5 por 32 y lo divido en 3 por 10, voy a obtener que I va a ser igual a 16 tercios. Bien, esa es la corriente que está circulando por esta malla. Recordemos que yo lo que quiero es el voltaje entre este punto y este punto. Entonces, voy a determinar el voltaje que cae en la resistencia de 8 ohmios. Recordemos que la corriente I viene así y entra por acá, polarizando esta resistencia de esta manera, más menos. Aquí hay un voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Entonces, el voltaje en la resistencia de 8 ohmios va a ser igual a la corriente I, que nos dio 16 sobre 3, 16 sobre 3 por los 8. Eso me va a dar 16 sobre 3 por 8, me va a dar 128 por 3. Es el voltaje en esta resistencia. Observemos que la dirección de la corriente me la polariza más acá, menos acá. Ahora necesito el voltaje entre este punto y este punto, que es el que estoy referenciando acá. Pues simplemente voy a hacer un LBK acá, un LBK. ¿Cómo? Voy a dibujar la fuente de 32 voltios conectado. Voy a poner acá una fuente que va a ser en sentido opuesto porque la corriente entra acá, más o menos de 8 voltios. Y voy a dibujar acá una fuente que va a ser la representación de V de X, más o menos, de B de X, que es lo que necesito hallar. ¿Por qué lo hice? Porque es un simple LBK, voltaje entre dos puntos. Esto lo puedo representar así. Entonces yo hago el LBK acá, obtengo que sería menos 32, no sé por qué puse otra vez 3, no sé qué me está pasando. Voy a poner acá, menos 32, bien, menos 32 más 8 más b de x igual a 0. Entonces, si yo hago esta relación, no, aquí no es 8, qué pena con ustedes, es el voltaje 128 sobre 3. No sé qué me está pasando acá, es este 128 sobre 3. Este es el voltaje de acá, el voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Yo puse 8. El voltaje en la resistencia de 8 ohmios es 128 sobre 3. Entonces sería menos 32 más 128 sobre 3 más b de x igual a 0. Si despejo b de x, voy a obtener que b de x va a ser igual a menos 32 sobre 3 voltios. Lo voy a poner acá. B de x es igual a menos 32 sobre 3 voltios. Entonces el voltaje total va a ser los menos 16 menos 32 sobre 3. Entonces, si yo sumo menos, o bueno, menos 32 dividido en 3 menos 16, esto me da menos 80 sobre 3 o menos 26.667, dependiendo de la cantidad de decimales que agarramos. Bien, acá termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.